¿Sabías que el cambio climático también afecta a los derechos humanos de las personas? Existe una conexión innegable entre el cambio climático y los seres humanos, y no solo tiene que ver con el impacto que tenemos en el ambiente, sino también el que él tiene en nuestras vidas. Al hablar de derechos humanos, se debe hablar primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual no es un documento jurídicamente vinculante, por lo que no todos los derechos son garantizados por todos los estados a nivel internacional. Sin embargo, existen dos documentos que sí son vinculantes, que son los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Los derechos humanos civiles y políticos son el derecho a la vida, la libertad, propiedad, libertad de expresión y reunión, libertad de participación política, a un juicio justo, la privacidad, la protección de la tortura. Por otro lado, los derechos sociales, económicos y culturales son los relacionados con el trabajo, la educación, la seguridad social, el disfrute del máximo bien físico y mental y la continua mejora de sus condiciones de vida. El cambio climático disminuirá y ya está disminuyendo las garantías de algunos de estos derechos humanos a nivel internacional. El derecho a la vida es amenazado por eventos climáticos extremos. El derecho a la salud, al haber muchas enfermedades diseminadas, proliferadas e incluso que nacen del cambio climático. El derecho a la alimentación, acceso al agua, refugio e incluso el derecho a la propiedad, porque muchas personas pierden sus tierras por eventos climáticos extremos, por la salinización de la tierra, la infertilidad de sus tierras, la expropiación de las mismas y otras. También los derechos asociados a la cultura y a la forma de vida, migración y asentamientos humanos. A pesar de tener mucha información sobre cómo los impactos del cambio climático afectan y afectarán nuestros derechos, no existe un consenso internacional para que comunidades o personas puedan alegar que sus derechos están siendo violentados por los impactos del cambio climático. ¿Por qué sucede esto? Parece ser que sucede porque la investigación se ha realizado mucho más en el área de meteorología, física, química y otras ciencias naturales, y las ciencias sociales no se han visto tan involucradas en el análisis y la ciencia del cambio climático. Existen personas que deben, por ejemplo, abandonar sus hogares por eventos climáticos extremos o por aumento al nivel del mar. Un ejemplo es el de Tuvalu, una pequeña isla del Pacífico que está hundiéndose por el aumento del nivel del mar. Los habitantes de esta isla han perdido su derecho a la propiedad privada y a preservar su cultura e identidad al tener que abandonar su país. Pero, gracias a las acciones del estado de Nueva Zelanda, ellos han encontrado refugio y ayuda. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos. Otros desplazados por el cambio climático, que se han visto afectados por terremotos, tsunamis, huracanes e incluso sequía, no pueden alegar ayuda internacionalmente, ni ser declarados refugiados o migrantes por cambio climático y recibir la ayuda que viene con estos términos. Con cada nuevo desastre natural, como el que sucedió en Tonga con la erupción volcánica y el devastador tsunami, podemos ver que los peores impactos del cambio climático son más sentidos por aquellos individuos quienes viven en una situación donde sus derechos ya son precarios o están más en riesgo. Como ya sucede en países más pobres y las poblaciones más vulnerables, pues estos tienen menor acceso a recursos, menos preparación para los efectos del cambio climático y menor presión política para que sus vulnerabilidades sean reducidas con políticas y acciones. La mayor parte de la población vive en países en vías de desarrollo y por lo tanto son más vulnerables al cambio climático. Estas situaciones nos muestran la importancia de vincular los derechos humanos al cambio climático y la necesidad de modificar la visión de que el cambio climático no es solo un tema científico y natural, sino también una cuestión de protección de derechos humanos.